Romanos 5, 20 y 21, dice la palabra que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Que en este mundo van a haber pecado, que en este mundo van a haber, verdad, que nos vamos a ir a la derecha, nos vamos a ir a la izquierda, que vamos a fallar, que le vamos a quedar mal a Dios. Pero Él dice que su gracia nos va a abrazar, que la gracia es sobreabundante, que no hay pecado que pueda detener la gracia de Dios para nuestras vidas. Que donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Aleluya. Esas son las promesas de Dios para nuestra vida. Pero hay un momento donde nosotros tenemos que parar y elegir. Sabemos. Hermanos, entonces, como le dije, Deuteronomio 30, vamos a estar leyendo los capítulos del 15 en adelante. Pero para propósito de esta prédica, solamente voy a leer del 15 al 20, pero sí le voy a decir que fuera bueno que se leyeran los capítulos 27 al 30, del 27 al 30, a pesar de que Deuteronomio es un libro que debemos todos de leerlo, mis hermanos. Es un libro maravilloso, un libro donde le da a Moisés la segunda ley al pueblo de Israel. Y ese libro es maravilloso por eso. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicados. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando al Jordán. Aleluya. ¿Cómo fue, mi amor? Para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice Jehová, pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios. Aleluya. Atendiendo a su voz y siguiéndole, óigame eso, siguiéndole, aleluya, porque eres vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juré Jehová a tus padres. Aleluya. Y a esos padres que él la juró fue Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios siempre cumple con sus promesas. Y este capítulo 19, déjenme leerlo antes de ustedes sentarse de nuevo. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida
y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aleluya. Entonces, mis hermanos, como le estaba diciendo, nos podemos sentar ya. Como le estaba diciendo, el pastor Marco, estuvo hablando en su primer mensaje, celebrando el 4º aniversario en Santo Domingo, sobre cómo Dios ha estado trabajando desde el inicio del mundo, y nos remontó en el Génesis 1 y Génesis 2, cómo Dios creó todas las cosas. También cómo las personas antes se pensaba que la tierra era eterna, que la tierra siempre existió, y apareció este hombre, Albert Einstein, y empezó a tirar cálculos y a hacer cálculos matemáticos, y descubrió en esos cálculos que la tierra no era eterna, que la tierra tuvo un principio. A esos cálculos le llamamos ¿cómo? La teoría de relatividad. Pero no podía confirmarlo. No fue hasta el 1929 cuando él se junta con este hombre, un amigo de él, un científico también, que inventa el telescopio llamado Hubble. Y cuando Hubble ve y introduce la matemática que Einstein le dio, puede ver que a través del espacio hay desgaste, que la Tierra sí tuvo un comienzo, que la Tierra sí tuvo un inicio. Y ahí nos metemos entonces, ¿verdad? Y empezamos y podemos ver que para existir la Tierra, según la ciencia, debían de haber 3 componentes, y no un componente que entró hoy, otro mañana o otro pasado mañana, sino como dijo Marco, tenían que existir al mismo tiempo, que era el tiempo, el espacio y la materia. Y Dios en el Génesis habla del tiempo, el espacio y la materia. Dios en el Génesis habla del principio. Jesús, cuando estuvo con nosotros, habla del tiempo, el espacio y de la materia, de cómo todo fue creado. Pero qué bueno que Dios no se quedó ahí, como dijo Marco, y siguió en su predicación de la semana pasada. El pastor Marco nos estaba hablando de que cada vez que Jesús iba a hacer algo, cuando Jesús se movía a un lugar, era con un propósito. Jesús tenía propósito para hacer lo que él estaba haciendo mientras estuvo aquí en la tierra, porque eres Dios y él no ha dejado de trabajar. Y hasta el día de hoy, él sigue trabajando. Nos puso el ejemplo del paralítico ahí en la piscina de Bethesda. También hay muchos más ejemplos que nosotros conocemos en la Biblia, cuando Jesús tiene que entrar a esos sitios y hablar y traer y llevar la salvación. Pero qué bello que Jesús, cada vez que veía a un enfermo, no le decía, óyeme, está curado o está sanado. Él primeramente le decía, tu fe te ha salvado. Jesús primero ofrecía salvación y luego de la salvación, sanidad. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que nosotros debemos de llevar, que nuestra salvación está por delante de todo lo más que puede existir. La salvación es lo que nosotros debemos de anhelar más que cualquier otra cosa. Y eso era lo que Jesús hacía. Jesús primero te ofrecía la salvación. Jesús primero te ofrecía los tesoros, podemos decir, del reino de los cielos, y luego la salvación física. Entonces, gracias a Jesús, ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Y como dice el pastor Marco la semana pasada, el gran mandamiento, ¿cuál fue? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero ahora no los estamos haciendo juntos, ahora lo estamos haciendo con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, que Dios ahora es que está trabajando, pero ahora nos está utilizando a nosotros para que nosotros seamos ayudadores para el trabajo del reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Entonces Jesús, Dios trabajó, Jesús siguió trabajando y ahora el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Yo hoy iba a traer una palabra y la iba a traer, ¿verdad? Basado en la mujer, aquella que Jesús se desvió y tuvo que, y los discípulos fueron a comprar. Ya ustedes saben, una mujer que estaba buscando agua. Ay, santo. Pero ¿qué pasa? Que entonces iba a seguir y lo iba a tener que titular Dios
Todavía está trabajando parte 3, entonces Marco me iba a suicidar, no quiere tanta parte. Aleluya. Pero, como también estuvo predicando el hermano mío estuvo predicando en su última prédica sobre, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para el fin del mundo. Tenemos que estar preparados para lo que viene. Tenemos que estar preparados para lo que nosotros, ¿verdad? Si no queremos pasar, como dice la palabra, por esa gran tribulación y queremos irnos con el Señor. Y por eso yo titulé esta prédica, Eres libre de elegir. Eres libre de elegir. Y aquí, en estos versículos que leímos, vemos a Moisés en Deuteronomio, que en realidad en griego quiere decir palabras o la nueva ley, que se sienta con ellos y él está sentado en las llanuras de Moab. Eso es en el desierto. Él está sentado en la llanura de Moab y Moisés se detiene ahí para hablar con el pueblo. Si ustedes leen a Deuteronomio se darán cuenta que Moisés, Dios no permite entrar a la tierra prometida. Como Moisés sabe que él no va a entrar a la tierra prometida, él quiere preparar a su pueblo. Él quiere equipar a su pueblo para que entiendan lo bueno que Dios ha sido con ellos, cómo Dios ha estado trabajando con ellos y dónde Dios quiere llevarlo. Que aunque él no va a poder ir con ellos, Moisés le quiere decir a ellos dónde Dios quiere llevarlo y qué ellos deben de hacer para poder llegar y tener posesión de lo que Dios le prometió a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés aquí en este libro, si leemos, mis hermanos, en los capítulos del 1 al 4, capítulos del 1 al 4, Moisés empieza recordándole a ellos la jornada que ellos tuvieron por el desierto. José empieza recordándole a ellos cómo ellos eran esclavos en Egipto, cómo Dios con manos fuertes los sacó de Egipto, cómo Dios abrió el mar rojo para que ellos pudieran huir del ejército del faraón, cómo Dios lo protegió a ellos en el desierto. De día los cubría con nube y de noche los cubría con fuego para que no se quemasen, para que no se frizaran. Cómo Dios le proveía a ellos el maná para que no se murieran de hambre, incluso cuando no había agua, cómo Dios proveía agua, incluso de las rocas. Esos fueron en los capítulos del 1 al 4, pero en el capítulo del 5 al 26, Moisés se pasa todos esos capítulos hablándole a ellos de las leyes y las normas de Dios. En esos capítulos, Moisés le da en detalle a ellos lo que Dios le ha dicho, las leyes que Dios le ha dado a ellos, pero los capítulos del 27 al 30, ahora Moisés viene a hablar con ellos y le dice, óiganme, hay una condición para usted entrar a la tierra que Dios le prometió. Y le da entonces un nuevo pacto. Ahí en estos capítulos Moisés le habla de un nuevo pacto que Dios tiene para con su pueblo para entrar a la tierra prometida. Aleluya. Hermano, en los capítulos del 1 al 4, Moisés le habla de su salida de Egipto y todo lo que Dios hizo. Del 5 al 26 de las leyes de Dios, pero Moisés ahora en los capítulos del 27 al 30 le habla de la nueva ley, cómo Dios quiere trabajar con ellos. Cuando ustedes lean estos capítulos, mi hermano, usted se dará cuenta que Moisés está tratando de preparar a este pueblo que iba a salir y que iba a entrar a la tierra prometida. Y Moisés le dice a ellos, Dios quiere multiplicarte. Moisés le dice a ellos, Dios quiere grandes cosas para tu vida. Dios quiere prosperarte. Moisés le está diciendo a ellos, Dios quiere que su favor esté sobre ellos. Y Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes. Pero le dice una cosa, esa no es la única cosa que Dios tiene para ustedes. Esa no es la única cosa que tú puedes encontrar en los caminos. Mira, Moisés le dice aquí, simple y llanamente, en la Biblia, Luis Jiménez, versículo 5, capítulo 4, sencillamente Moisés le dice, señores, se puede ir de una o de otra manera, bendición o maldición,
muerte o vida, bueno o malo. Es decir, mi hermano, que no dé por seguro que porque yo te traje hasta aquí, en este momento, en el día de hoy, yo voy a repartir bendiciones sobre ti. Hay cosas que nosotros debemos de elegir, mis hermanos. Hay elecciones que nosotros tenemos que tomar delante de Dios. Y hay dos caminos enfrente de ti, enfrente de ellos. Y Moisés le dijo en el versículo 19, si tú quieres el bien en tu vida, si tú quieres la prosperidad en tu vida, la elección es tuya. La elección es tuya. Porque por eso le relató Moisés en este libro todo lo que Dios había hecho. Y sabemos que Dios solamente entraron Moisés y Caleb a la tierra prometida, porque Dios tuvo que salir de ese pueblo que salió de Egipto por malagradecido, porque no eligieron a Dios. Incluso Dios sacándolo, siempre vivían hablando mal del mismo Dios y Dios tuvo que salir de ello. Y Moisés se lo deja saber en los capítulos 1 y 4. Entonces aquí Dios le está diciendo, tú tienes bendición y maldición delante de ti, vida o muerte. Eliges. Eliges. Aleluya. Dios le dice a ellos, óyeme, no te equivoques. Dios quiere bendecirte, pero es tu elección. No te equivoques. Dios quiere darte buenas cosas, pero es tu elección. Dios no te va a dar las cosas por el simplemente hecho de que tú te lo ganaste. ¿Qué no hemos ganado nosotros? ¿Qué podemos nosotros decir que nosotros no ganamos? Dios quiere prosperar a uno, Dios quiere darle bendición a uno, pero déjeme decirle una cosa, si usted no tiene lo que usted cree que debe de tener de Dios, no le eche la culpa a nadie más, porque la decisión es una y únicamente de nosotros. Nosotros somos los que debemos de elegir si queremos el bien o si queremos el mal, mis hermanos. Hermanos, y déjeme decirle que cada día que nosotros nos despertamos, día que nos levantamos de la cama, nos levantamos aquí, en las llanuras del desierto de Moab. Todos los días Moisés habla a nuestra vida. Y Moisés nos dice que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere ayudarnos, que Dios quiere que su gracia sobreabunde sobre nosotros. Dios quiere prosperar nuestra vida, pero que esa elección solamente nosotros podemos de tomarla. Aleluya. Y óigame, mis hermanos, déjeme decirle que todos sabemos que no tiene que ser necesariamente bendición. Puede ser estrés el día entero, la vida entera. No tiene que ser simplemente gozo. Puede ser miseria el día entero de nuestras vidas. No tiene que ser paz. Puede ser preocupaciones. Muchas preocupaciones que nos llegan a nosotros. Muchas preocupaciones. Cada mañana Moisés habla a nuestras vidas y Moisés nos dice y nos recarga cada día que la elección está en nuestras manos. Aleluya. Miren, mis hermanos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere que tengamos paz. Vamos a aprender a elegir. Y voy a seguir, y a través de la prédica entera voy a seguir hablando de la elección. Porque yo quiero que cuando lleguemos a la casa, que cuando nos levantemos el día de mañana, que cuando nos acostemos ahorita, cuando nos metamos al carro, estemos pensando en que cada vez que vamos a tomar una decisión, tenemos vida o muerte, bueno o malo. Y tenemos que elegir en cada decisión que vamos a tomar en nuestras vidas. La vida está llena de decisiones y solamente nosotros podemos tomarla. La vida está llena de decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y nosotros debemos de saber cómo vamos a vivir nuestras vidas, mis hermanos. Yo no sé, mis hermanos, a quién yo vine a decirle esto en el día de hoy, pero cada día que despertamos, hay tres cosas que nosotros debemos de hacer para saber qué decisión vamos a escoger, qué decisión vamos a elegir, qué camino vamos a escoger. Y Dios te dice que Él quiere prosperarte,
Pero hay tres pasos que debemos de dar para nosotros poder ser prosperado. Dios quiere la bendición para nosotros, pero ¿cómo la podemos obtener? Siguiendo solamente los mandatos de Dios. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero la decisión está en nuestras manos. Y hay tres cosas que vamos a hablar en el día de hoy y ya nos vamos para la casa. Wow, cuando le dije nos vamos para la casa, ahora que falta, ¿eh? Ese nos vamos para la casa pentecostal. Amén. Y lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es, y lo encontramos en estos capítulos, es que tienes que elegir de someterte a los mandamientos de Dios. Óyeme bien. Debes, no debes de elegir de someterte a los mandamientos de Dios. Aleluya. Todos los días, cuando despierte, tiene que estar sometido a lo que Dios ordena a nuestras vidas. Todos los días, cuando nosotros despertamos, debemos de estar sometidos a lo que Dios quiere en nuestras vidas, mis hermanos. Óigame, y en los capítulos del 27 al 30, encontrará algo que te pondrá a pensar. En 3 capítulos, más de 20 veces, Moisés le ordena a ellos que sean comprometidos a los caminos de Dios. En 3 capítulos, más de 20 veces, Moisés le ordena a ellos que obedezcan sus mandamientos, que obedezcan sus estatutos, que obedezcan sus leyes y sus juicios. En 3 capítulos, continuamente, por 20 veces, le sale esto al pueblo de Israel. Y yo creo que eso cabe, como decimos nosotros, un buen dominicano, como anillo al dedo, a la vida que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Que Dios nos pone a nosotros, delante de nosotros, que debemos de obedecer los mandamientos de Dios, que debemos de obedecer sus estatutos, sus leyes, sus juicios. Esos son mandamientos que no solamente cuando Moisés, sino que ahora mismo se están viviendo en vivo. Porque Dios dice, caminen, óyeme bien, caminen en mis caminos, le dice Dios. No te vayas ni a la izquierda, pero tampoco te vayas a la derecha. Escribe mis mandamientos en tu corazón, dice el Señor, y obedece la voz de Dios. Es decir, que Moisés le dice, caminen en luz. Y si caminan en obediencia, si caminan en bendición, Él irá con ustedes y todo le irá bien. Moisés le da este mandamiento al pueblo de Israel. Y es por eso que cada día que nos levantamos, señores, cada día que nosotros ponemos nuestros pies en tierra de la cama, tenemos decisiones. Cada día antes de nosotros cepillarnos, antes de bañarnos, de ponernos bonito, ¿verdad? Peinarnos, debemos de elegir y tenemos decisiones. Aleluya. Y hay decisiones que tenemos que tomar. Y hay decisiones que tenemos que elegir, pero hay decisiones que nosotros elegimos, pero de la única manera que usted puede elegir una decisión de alguna persona o una entidad es si usted conoce a esa persona. Usted no puede elegir por algo que usted no conoce. Usted no puede tomar una decisión de algo que usted no conoce. Y por eso es que es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia. ¿Por qué es importante que leamos la Biblia? Porque es la única manera de saber lo que Dios ordena que nosotros hagamos. Si leemos la Biblia, la única manera de nosotros poder decir que queremos caminar a imagen de Cristo. Solamente leyendo la Biblia podemos hacer eso que Moisés nos dice aquí. Aleluya. De la única manera que podemos ser transformados en alma, espíritu, es leyendo la palabra de Dios. La única manera que nosotros podemos caminar en una dirección correcta en los caminos del Señor es leyendo la palabra de Dios. Aleluya. Mire, mi hermano, no importa cuánto tú quieras hacer el bien. Si no conoces la palabra de Dios, no podrás hacer el bien. Por más que tú quieras hacer el bien,
Si no conoces de la palabra de Dios, no puedes hacer el bien. Y yo voy a leerle un versículo que está en Romanos 10, del 1 al 3, para que usted vea lo que Pablo le dice a los romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aleluya. Porque ignorando la justicia de Dios y por procurar establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, mis hermanos. En otras palabras, pasión no es hacer o andar en los caminos de Dios. La pasión, o por usted estar apasionado, eso no quiere decir que usted está caminando en los caminos de Dios. Por más apasionado que usted esté, por más enamorado de Dios que usted esté, si usted no estudia la palabra de Dios, si usted no lee la palabra de Dios, usted no puede caminar en los caminos de Dios. Porque lo que Dios quiere para nuestras vidas se encuentra aquí en este libro. Lo que Dios quiere para la vida de todos nosotros se encuentra en este libro. Lo que Dios quiere hacer con la vida de tu familia, con la vida tuya propia, es aquí que se encuentra. Cómo tú debes de educar a tus hijos, cómo tú debes de llevarte como esposo, como esposa, cómo tú debes de tratar a tus hermanos. Se encuentra aquí, en este pequeño libro se encuentra. Y Dios nos lo dejó todo por escrito. ¿Cómo no hacer el bien cuando conocemos a Dios? ¿Cómo no andar en bien cuando conocemos a Dios? Aleluya. No podemos caminar en bien si no leemos lo que Dios quiere para nosotros. Y Moisés le dijo, si ustedes hacen eso, todo le iba a ir bien. Moisés le promete que todo le va a ir bien. Moisés le promete que Dios va a cumplir lo que le prometió si tú conoces los estatutos de Dios. Pero Moisés no le dijo que iba a ser fácil. Te va a ir bien, pero no va a ser fácil. Porque si usted sigue leyendo a Deuteronomio, hay un libro que le sigue que se llama Josué. Y en Josué se peleó. En Josué hubieron batallas. En Josué hubieron traiciones. En Josué hubieron cosas que se hicieron que antes de llegar a la tierra prometida tuvieron que pasar esta gente. Pero, mis hermanos, nada va a llegar sin lucha a esta vida. Nada va a llegar sin nadie que se quiera atravesar en tus vidas. Un matrimonio feliz busca lo que tiene su pasado, donde hubo una discusión, donde hubo algo para poder engranar. No existe el matrimonio perfecto. Si a usted se encuentra con una gente que dice, yo tengo 10 años con mi esposa, 15 años y nunca he tenido una discusión, aparte de esa gente que está mintiendo. Mis hermanos, pero a través del problema es que nosotros podemos construir. A través de las dificultades que llegan a nuestra vida que nosotros podemos construir. A través de los tropiezos que damos en la vida es que nosotros podemos crecer. A través de la batalla que Dios pone en nuestra vida, porque Dios pone batalla en nuestra vida para ver cómo tú vas a reaccionar. Dios pone tropiezo a veces en nuestra vida, muros que tú tienes que pasar. Todo lo que nos pasa a nosotros no viene del diablo como la gente piensa. El diablo, yo creo que le hemos dado tanto crédito que él está sentado allá diciendo, como quiera me van a echar la culpa a mí, olvídense de eso. Señores, Dios también pone cosas delante de ti porque Él quiere que tú crezcas, porque Él quiere que tú pases a su tierra prometida. Dios no quiere que tú te quedes en el desierto. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere restablecer orden en tu vida. Y de la única manera que Él lo va a hacer es incrementando tu fe. Y para incrementar tu fe, Dios tiene que menearte. Para que las matas crezcan, se secan las hojas. Para que las matas crezcan, hay que podarla. Para que las matas crezcan, hay que echarle abono. Y así somos nosotros, mis hermanos. Nuestro abono diario, leer la palabra, nuestra podadera, son los problemas y dificultades que vienen en la vida, los cuales nosotros tenemos que enfrentar. Pero a través de eso vamos a crecer y a crecer derecho en los caminos del Señor. Y por eso es que tenemos una elección que coger. Diario tenemos una elección, mis hermanos.
El segundo punto, ya el primero es someternos a los mandamientos de Dios. Y el segundo es que tenemos que abrazar el don de la gracia. Tenemos que abrazar el don de la gracia. Moisés le está diciendo a los hijos de Israel que ellos están a punto de entrar a la tierra prometida. La tierra que da leche y miel. La tierra que él le prometió a sus padres, a Jacob, Isaac e Israel. Y esto es algo, le dice Moisés, ustedes van a entrar ahí. Y le digo, ¿por qué tenemos que abrazar el don de la gracia? Porque ellos van a entrar ahí, pero ellos no se la merecían. Y Moisés le dice, ustedes van a entrar ahí, pero ustedes no se lo merecen. Que la única manera por la cual ustedes van a entrar es porque Dios se lo prometió a sus padres. Es porque Dios ya le hizo una promesa a sus padres y Él va a cumplir con eso. Y Moisés le dice, miren lo que Dios va a hacer con ustedes. Ustedes van a entrar a vivir en casa, la cual ustedes no construyeron. Ustedes van a entrar y van a cosechar frutos, lo cual ustedes no sembraron ninguno de esos árboles. Ustedes van a heredar riquezas en las cuales ninguna de esas riquezas tienen su nombre. Y eso yo lo hago porque se lo prometí a Abraham, aleluya. Que todo lo que le espera del otro lado del Jordán no es porque ustedes se lo ganaron, no es porque ustedes lo merecían, sino porque la gracia de Dios sobreabunda y es de una manera que Dios cumple con sus prometidos. Que lo que ellos iban a recibir era por una bendición y la gracia de Dios. Y por eso Moisés le dice aquí, para todo esto, tú tienes que abrazar el don de las gracias. Tienes que abrazar el don de la gracia de Dios. Que Dios te quiere dar todo esto, pero es por su gracia, no es porque nosotros no lo merecemos. Es por su gracia, no fue porque yo hice algo mejor que nadie. Es por su gracia, no es porque tú eres mejor que nadie. Es por la gracia de Dios. Y Moisés le dice aquí, tiene que abrazar esta gracia. Y diríamos, pero abrazar la gracia de Dios. Pero le digo porque esto es importante. Ustedes se acuerdan, como yo le dije que empezó el sermón de Moisés en el capítulo 1 de Deuteronomio. Moisés le da a ellos un recorrido por lo que Dios ha hecho con ellos. Yo les voy a dar a ustedes una edición sin editar. Moisés le dice a ellos, miren mis hermanos, ustedes han sido los hombres y mujeres más malvados que han existido. Dios los sacó a ustedes de la tierra de Egipto y todo lo que ustedes han hecho es desobedecer a Dios. Dios lo ha sacado, a ustedes le daba maná del cielo y ustedes lo que hacían era hablar mal de Dios. Es más, incluso en el diccionario, cuando salió la palabra mal agradecido, no había ninguna descripción, una foto de usted y de su mamá era lo que había ahí. Porque fueron mal agradecidos. Y con todo y eso, van tus hijos y tus descendencias a heredar lo que Dios le prometió a tus padres. Aleluya. Y Moisés le está recordando a ellos que Dios lo va a llevar a la tierra prometida sin importarle lo que ellos habían hecho. Pero también recordemos algo, que a la tierra prometida solamente entraron ¿quiénes? Las otras generaciones. Que a veces nosotros perdemos bendiciones, Marcos, por malagradecidos, por elegir mal, por no saber elegir, por hacer malas elecciones y no elegir al Dios dador de la vida. Aleluya. Aleluya. Y esa es la razón que Dios le dice a ellos ahora, elijan en que cada día, que cada vez que Dios quería hacer algo por ellos. ¿Usted sabe qué es lo que peor que pasa? Y eso le pasaba a Israel, pero ese es un virus que anda ahora mismo entre nosotros. ¿Ustedes se acuerdan que cada vez que Dios quería hacer el bien con ellos, ellos se acordaban de su pasado? Cada vez que estaba, como decimos, a punto de pasar algo bueno con ellos empezaban a quejarse. Ellos deseaban la cebolla y la miel de Egipto en vez de las bendiciones que Dios tenía para con ellos.
Ellos anhelaban volver a hacer ladrillo con sus pies en vez de entrar con sus pies a su propia tierra prometida. Y así caminamos nosotros el día de hoy. Dios a veces quiere hacer cosas buenas con nosotros, mas sin embargo llegan a nuestras mentes pensamientos vagos, pensamientos que nos disturban, que nos llevan fuera de la presencia de Dios. A veces llega un hermanito también que viene a quererte recordar el pasado, quién tú eras, cómo tú eras. Y nosotros empezamos a darle mente y a pensar en el pasado y nos olvidamos de lo que Dios ya tiene con nosotros. Que así como Moisés le habló a ellos en la llanura de Moab, Moisés está todavía en la llanura de Moab hablándonos a nosotros ahora en día. Y le digo por qué esto es importante. Porque así como Dios le habló a ellos allá, nos habla a nosotros. Y Dios nos da a entender y nos deja saber y nos dice, como le decía a ellos, óyeme, yo sé que tú me vas a fallar. Yo sé que no siempre andarás en mi camino. Yo sé que tú vas a meter la pata, pero la palabra dice, pero si tú vuelves a mí, óyeme bien, si vuelve a mí, si tú vuelves hacia mí, si pones tu vida en orden, si te arrepientes de corazón y pide perdón, yo te perdonaré, aleluya. Aleluya, porque Dios lo sabía, mis hermanos, que ellos iban a fallar como vamos a fallar nosotros, que vamos a tropezar como vamos a tropezar nosotros, que vamos a irnos un poco a la izquierda o a la derecha como lo hicieron ellos, lo vamos a hacer nosotros, pero la palabra lo dice, dice, si tú vuelves a mí, si tu corazón se arrepiente de verdad, yo te perdono, aleluya. Gloria a Dios, y eso es difícil a veces de entender, pero en Romanos 5, 20 y 21 dice la palabra que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Que en este mundo van a haber pecado, que en este mundo van a haber, verdad, que nos vamos a ir a la derecha, nos vamos a ir a la izquierda, que vamos a fallar, que le vamos a quedar mal a Dios. Pero Él dice que su gracia nos va a abrazar, que la gracia es sobreabundante, que no hay pecado que pueda detener la gracia de Dios para nuestras vidas. Que donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Aleluya. Esas son las promesas de Dios para nuestra vida. Pero hay un momento donde nosotros tenemos que parar y elegir. Sabemos que vamos a fallar. Si tú estás fallando, tú tienes que saber que estás fallando por el filtro y hacer una elección. Filtrar todo de lo que nosotros estamos viviendo y hacer una elección. Pero la única manera que podemos hacer una elección, y vuelvo a recalcar, como diríamos, es sabiendo lo que Dios quiere con nosotros. Es sabiendo lo que Dios quiere con nuestras vidas. Es sabiendo lo que Dios tiene por estatutos. Porque yo puedo estar caminando por ahí y si yo no sé lo que estoy haciendo, para mí yo estoy bien. Hay personas que usted dice, usted no se ha encontrado con personas que usted dicen, no, con X persona no se puede discutir. ¿Por qué? Él lo sabe todo. Todo me lo discute. Yo no puedo hablar con esa persona. Porque esa persona no tiene un estatuto. Esa persona no sabe la ley del juego. Tal vez usted tiene una manera de pensar y esa persona tiene otra manera de pensar. Pero lo que me lleva al pensamiento es la palabra de Dios. Entonces Dios nos dice que la gracia sobreabunda y la gracia es algo sobrenatural que nosotros nunca vamos a poder entender. La gracia es tan buena, mis hermanos, que a veces nos estamos muriendo en pecados y la gracia de Dios nos arropa y nosotros empezamos y nos vamos en llanto sin saber por qué estamos llorando y es Dios diciéndote, oye, yo estoy aquí. Hay momentos que no sabemos qué vamos a hacer con nuestras vidas, que nos está llevando quien nos trajo y empezamos a entonar una alabanza y llega una paz a nuestra vida. Esa es la gracia de Dios. Hay momentos que llegan pensamientos a nuestras vidas que no sabemos qué hacer, si nos vamos a la izquierda, si nos vamos a la derecha, y Dios nos dice, óyeme, es mi gracia, vuelve a mí. Vuelve a mí, dice el Señor, elige el bien en vez del mal, elige la vida en vez de la muerte, aleluya.
Dios está trabajando. Dios trabajó en el Génesis. Dios trabajó a través de Jesús. Ahora Dios está trabajando a través de nosotros. Vamos a elegir trabajar con Dios. Vamos a elegir trabajar para Dios. Pero para poder elegir hacer todo eso, tenemos que dirigirnos a través de su palabra. A través de sus estatutos. Aleluya. Y lo último que vamos a ver en el día de hoy es, primero, tenemos que someternos a sus mandamientos, como dijimos. Lo segundo es que debemos de abrazar el don de gracia. Y el tercero es, ay Dios mío, cualquier decisión que nosotros vayamos a hacer, tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios. Este es el último punto y nos vamos ya para la casa, mis hermanos. Todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que nosotros vamos a emprender, todas las cosas que nosotros vamos a hacer, no simplemente en el día, sino cuando vamos a poner, ¿verdad?, cosas futuras al frente de nuestras familias, amigos, empresas o lo que sea, debemos de rendir todo a la voluntad de Dios. Dios, si es tu deseo, Dios, si es tu voluntad, Dios, si me conviene, porque a veces monetariamente nos conviene, económicamente nos conviene, pero no nos conviene espiritualmente. No nos conviene físicamente. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que nos hacemos daño a nosotros mismos por el dinero. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que le hacemos daño a nuestra familia por el dinero. Pero qué cosa que lo físico, Melvin, como yo creo que era contigo que estaba hablando con Marcos, lo físico nosotros tenemos la manera de verlo. Porque lo físico, cuando tú estás haciendo algo que no le gusta a Dios o algo en contra de la voluntad de Dios, lo físico se va a empezar a notar el cansancio, se va a empezar a notar el desgarre, se va a empezar a notar porque tu vida empieza a ser un desastre y tú vas a notar lo físico. Y físicamente tú vas a decir, wow, estaba haciendo algo malo. Lo espiritual no lo vemos, pero nosotros pensamos que no lo vemos. Lo que pasa es que lo espiritual empieza a desgastarte. Empieza a dejarte y tú sigues haciendo las cosas pensando que está bien, estando mal, pero cuando llega ese desgaste espiritual, cuando llega ese castigo, yo diría espiritual, es más notable que cuando es físicamente. Aleluya. Lo único que Dios a veces nos deja trabajando, pero ya no somos empleados de Él. Es el único jefe que te despide y te deja trabajando en la misma empresa. El único jefe que tú no tienes nada que ver con su empresa y tú sigues trabajando pensando que estaba trabajando con sus empresas. Dios mío, pero si nosotros estábamos sacando demonios en tu nombre, si estábamos arrepintiendo a todos estos demonios en tu nombre y estamos haciendo milagros en tu nombre, alejaos de mí, hacedores de maldades, dice el Señor. Porque ni los conocías, pero mientras estaban usando el nombre de Jesús, estaban pasando a los milagros. Mientras estaban usando el nombre del Creador y haciendo lo que el Creador quería hacer, porque ellos estaban haciendo lo que Jesús quería hacer. Ellos estaban haciendo lo que el Creador quería hacer, pero lo estaban haciendo sin Él. Y dice la palabra que Dios honra a su palabra. Dios honra su palabra. Entonces vamos a hablar entonces de la decisión que tenemos que hacer, que es rendirnos a la voluntad de Dios. Y cuando leemos a Deuteronomio, y espero que lo hagan, mis hermanos, aunque sea del 27 al 30, para que validen la prédica del día de hoy, nos daremos cuenta que hay un mandamiento que se mantiene apareciendo en cada capítulo de Deuteronomio. En cada capítulo de Deuteronomio sale el mismo mandamiento. Hoja tras hoja, mis hermanos. Si usted lea Deuteronomio, usted va a ver este mandamiento que Dios le da. Y es: no adoren dioses ajenos. En todos los capítulos de Deuteronomio, usted lo va a ver que Dios le dice: óyeme, cuando ustedes hagan cualquier cosa, no adoren dioses ajenos. Y repetidamente, Dios le mostraba a ellos diciéndole: óyeme, no adoren dioses ajenos. ¿Y qué fue lo que hicieron más que otras cosas esa gente? Adorar dioses ajenos. Someter su cuerpo, su espíritu, a dioses ajenos.
alejarse de los caminos de Dios por dos dioses ajenos. Entonces yo me preguntaba, pero ¿por qué Dios hace tanto énfasis en este libro más que otras cosas de no adorar dioses ajenos? Le digo por qué, mis hermanos. Porque cuando nosotros doblamos nuestra rodilla, cuando nosotros doblamos nuestro espíritu a adorar imágenes, le estamos entregando nuestro ser a esa cosa. Sea lo que sea que usted adore ante de la presencia de Dios, le está entregando su espíritu, su ser, su vida a esa entidad. Y por eso Dios le dice, hagan lo que ustedes hagan, muévanse a donde ustedes se muevan, hagan lo que ustedes piensen hacer, háganlo, pero no adoren dioses ajenos. No le pidan a dioses ajenos. No crea que otro Dios va a hacer lo que yo haga. Yo fui el Dios que te sacó de Egipto, dice Dios. Yo fui el Dios que te hizo cruzar el mar rojo, le dijo Dios. Yo soy el Dios que anduvo contigo en el desierto. El Dios que te dio maná. El Dios que te cubrió de día y te cubrió de noche para que pudiera mantenerte con vida, le dice Dios. Yo soy aquel Dios que te dio agua de la roca, aleluya. Y te he traído hasta aquí ahora para llevarte a la tierra prometida. A mí solamente debe de adorarme, dice Dios, aleluya. ¿Cómo tú vienes ahora a querer suplantarme por un Dios que no oye, que no ve, que no hace nada? ¿Cómo tú quieres suplantarme por algo que no puede hacer nada por ti? Solamente espera en mí, dice Dios. Te ofrecí la tierra prometida. Ofrecí que te iba a sacar de Egipto en 400 años y te saqué. Aleluya, porque todo lo que le pasaba a ese pueblo ya estaba hablado por Dios. Dios le había dicho que iban a ser cautivos. Dios le había dicho el tiempo que iba a durar. Dios lo entregaba a otras naciones. ¿Por qué? Por desobedientes. Por no saber esperar en Dios. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Que no queremos. O no deseamos o no desesperamos como lo hacían ellos y empezamos a adorar a otros dioses. Empezamos a darle cabida a otros dioses, mis hermanos. Que lo primero que tenemos que hacer antes de levantarnos de la cama, el primer pensamiento es entregárselo a Dios. Olvidarnos de cualquier otra cosa existe, mi hermano. Nada existe antes que Dios. Cualquier pensamiento que usted tenga, que no sea el pensamiento de que usted le va a entregar el día, la vida a Dios, eso le está cogiendo a usted el lugar de Dios, el pensamiento, mis hermanos. Antes de usted levantarse, entrégale su vida a Dios, aleluya. Y Dios dice, como lo dijo a Moisés aquí, y yo te prosperaré. Y todo te irá bien. Y yo te bendeciré, dice el Señor. Porque nosotros le entregamos a veces y empezamos a adorar dioses falsos, mis hermanos. Miren, mis hermanos, hay muchos dioses falsos. La enfermedad es un dios falso. Las deudas son dioses falsos, mis hermanos. Tus problemas son dioses falsos. Tus problemas matrimoniales son dioses falsos. Mis hermanos, si ponemos a Dios delante de todo eso, mis hermanos, nuestros problemas migratorios son dioses falsos. El cáncer es un dios falso, aleluya, que tenemos que entregarnos a Dios y decirle que Dios está en control de no solamente de mi vida, sino de mi situación. Que todo lo que llegue a nosotros antes de levantarnos, ese es un dios falso. Un Dios falso, aleluya, que tú tienes que despertar en la mañana, aleluya, dice Moisés aquí, y decretar que Dios tiene el control de tu vida. Tú tienes que levantarte en la mañana y decir que Dios es el rey de la vida tuya. Tú tienes que levantarte en la mañana y decir que Dios es el rey sobre tus deudas. Tú tienes que levantarte en la mañana y decir que Dios es el rey sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu familia. Tienes que levantarte en la mañana y decir que Dios es el rey sobre cualquier enfermedad. Pero Dios va primero. Dios es el que va encima. Dios es el rey. Porque Dios es aquel que quiere hacer
la voluntad de Él en nuestras vidas. Pero para eso debemos de elegir lo bueno o lo malo, la salud o la enfermedad, la vida o la muerte, a Dios o a otros dioses. En pocas palabras, todos los días antes de nosotros levantarnos, tenemos que declarar sabiendo en el nombre de Jesús que hay dioses que quieren apoderarse de nuestras vidas, que quieren coger el lugar de Dios en nuestras vidas y que quieren tomar control de Dios en la familia de nosotros. Vamos a levantarnos, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor amado, te pido, mi Dios. Declaramos, Señor amado, que tú eres soberano, mi Dios. Declaramos, Señor amado, que tú eres el único omnisciente, el único omnipresente, Señor. Declaramos que tú eres el que está en control, no simplemente de mi vida, sino también de mi familia, Señor. Declaramos, Señor, que tú eres aquel que está en el trono de mi vida. Señor, declaramos, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor, es aquel, Señor, que gobierna mi ser, gobierna mi cuerpo, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tú eres el único Dios. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que así como tú ayudaste, Señor amado, a tu pueblo a cruzar el desierto, me ayude a cruzar mi desierto, Señor. Que así como tú lo llevaste a su tierra prometida, Señor, yo pueda ver mi tierra prometida, mi Dios. Que aquello que fue declarado en tu vida, que aquello que fue declarado en tu vida fue vida, no fue muerte. Fue salud, no enfermedad. Que debemos nosotros de elegir salud, elegir vida, elegir a Dios, elegir vivir, que debemos de saber elegir para poder tener una vida próspera en Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, dígale, Dios, tú estás en control, dígalo, Dios, tú estás en control. Aleluya, Dios, tú serás mi primera elección, Señor amado, aleluya. Aleluya, que todas las cosas que yo vaya a hacer de hoy en adelante, Señor, te pondré primero, mi Dios. Y esos corazones que no hay enfermedades, que no hay dificultades, que no hay situaciones económicas, familiares, matrimoniales, que tú no tomes el control de ellas, Señor. Que tu gracia, Señor amado, sobreabunda, mi Dios, y está abrazando en este momento mi familia, mi matrimonio. Está en este momento abrazando a mi hija, aleluya. Está en este momento, Señor amado, diciendo presente en aquel familiar que no te conoce, Señor. Señor, te pongo delante, mi Dios. Señor, antes de cualquier, Señor, dificultad, problema, enfermedad que llegue, Señor, a mi vida o a mi familia, tú eres el primero. Te elijo a ti, Señor. Elijo a Dios. Elijo una vida con Dios. Elijo vivir contigo. Aleluya. Aleluya. Quiero que tú vengas y tome control, Señor. Oh, Señor, ven y abrázame, Señor, con tu gracia, Señor. Abrázame con tu gracia, Señor, que yo estoy rendido a ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a vivir, Señor, a vivir una vida conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a yo poder ser un hombre de bien, Señor. Un hombre que busque, Señor, tu designio, mi Dios. Señor, ayúdame a enamorarme más de tu palabra, a enamorarme más de tu designio, Señor. A yo poder ser ejemplo de Cristo, Señor, no tanto en mi trabajo, en mi familia, sino con toda la persona que yo interactúe, mi Dios. Que mi familia está mal ahora mismo, Señor, pero yo voy a empezar a elegirte a ti, mi Dios. Y mi familia será restaurada. Sí, Señor. Que el maltrato que yo recibí en el pasado, mi Dios, me estaba alejando de ti, Señor amado. Pero yo he elegido ahora seguirte a ti. Que lo que me pasó en el pasado no puede seguir interrumpiendo lo que tú me prometiste a mí desde niño, desde pequeño, Señor. Yo hice malas elecciones, pero hoy, Señor, te queremos. elijo a Dios. Hoy te elijo a ti, Señor.
Ven, Hoy Espíritu, ven, elijo aleluya. llegar a tus Ven a atrios, este lugar. seguir en tus Sea bendiciones, tocando seguir en las tus caminos. almas, Señor. Oh Tocando Señor, los que corazones, tú Padre. serás el único que de hoy en Necesitamos de ti, adelante Señor. estará en control de mi Ven, vida. Espíritu, ven, Señor, aleluya. te pido así, como Moisés Espíritu, le habló a esta gente en ven el desierto de y Moab, lléname, que tú entres a mi desierto, Señor, con y me tu hables preciosa y me dejes saber lo que yo estoy haciendo mal. Pídale a Dios, si usted no sabe lo que está haciendo, que entre a su desierto, que tal vez estamos haciendo algo mal en ese desierto que estamos pasando ahora mismo. Que Dios te dé discernimiento para que tú sepas qué hacer para poder salir de él. Si es que tú necesitas rendirte a él, si es que necesitas abrazar su gracia, o si es que tú necesitas andar con él, Dios te lo va a revelar. Dice la palabra que si te arrepientes, Purifícanos, si Señor. de corazón Levántanos, vuelve a Padre. mí, dice el Señor, yo Restáuranos, te Señor. perdonaré, aleluya. Restáuranos, El Dios Padre, de la gracia con te tu perdona. presencia, El Dios de la Señor. gracia te dice que haga la elección Adoramos, de Dios. elegirlo a Él. El Ven, Dios de la gracia te Espíritu, dice ven. que haga la elección por el Toca bien. nuestros Que haga la corazones. elección, aleluya, Que sepamos para lo Él que vamos a entrar y hacer, restaurar tu vida, restaurar tu Señor. familia, restaurar tu ser, restaurar Espíritu, todo ven lo que tú crees y que anda mal a tu lléname, alrededor. Señor, La elección es con nuestra, mi tu hermano. preciosa Creo que Dios nos ha hablado en unción. el día de hoy y nos has dejado saber que tenemos una elección que tomar, no simplemente en el día de hoy, Y no solamente lléname, mañana, Señor, sino mientras vida con tenemos en la tu tierra, preciosa tenemos una elección que tomar todos los días antes de levantarnos. Purifícame Vamos a y elegir a Dios. lávame, Vamos a seguir renuévame, proclamando que Él es el Rey restáurame, que controla en Señor, nuestros corazones. con Y le doy tu gracias a Dios por poder. todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Purifícame